Kobe Bryant. El 26 de enero de 2020, los fanáticos del baloncesto de todo el mundo quedaron atónitos por la repentina muerte de Kobe Bryant, la leyenda de 41 años que había construido su legado como uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Esa mañana, Bryant abordó un helicóptero Sikorsky S-76B en el condado de Orange, California, junto con su hija Gianna, de 13 años, y otras 7 personas. Se dirigían a un torneo de baloncesto juvenil en la Academia Deportiva Mamba de Bryant en Thousand Oaks. El helicóptero despegó a las 9:06 de la mañana bajo reglas especiales de vuelo visual. Ese día, el clima era inusualmente brumoso, con una visibilidad que descendía a menos de 5 kilómetros. El piloto, Arazo Bayan, tenía experiencia con aproximadamente 8.200 horas de vuelo, pero incluso él tuvo dificultades con las condiciones que empeoraban. Mientras el helicóptero ascendía para evitar el techo bajo de nubes, la visibilidad seguía empeorando. Al piloto se le concedió un permiso especial para navegar por el espacio aéreo controlado. Minutos después, Zobayan anunció que estaba ascendiendo para evitar una capa de nubes. El helicóptero alcanzó los 2.300 pies antes de girar bruscamente a la izquierda. Lo que ocurrió a continuación fue catastrófico. La aeronave comenzó a descender repentinamente a una velocidad de más de 4.000 pies por minuto. Los datos de vuelo mostraron que el helicóptero viajaba a aproximadamente 190 millas por hora cuando se estrelló contra la ladera de Calabasas. El impacto fue tan violento que la aeronave se hizo añicos al contacto, esparciendo restos por todo el terreno escarpado. Los restos del helicóptero se incendiaron de inmediato, quemando la maleza circundante. Las 9 personas a bordo, 8 pasajeros y el piloto, murieron en el accidente. La gravedad del impacto fue extrema. Los forenses confirmaron posteriormente que el cuerpo de Bryant fue identificado mediante huellas dactilares, ya que el accidente había causado daños tan extensos que la identificación visual era imposible. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la remota ladera, solo encontraron devastación. La niebla era tan densa que incluso los helicópteros de la policía habían sido inmovilizados esa mañana, obligando a los equipos de rescate a llegar a pie hasta los restos. Len Bias. El 19 de junio de 1986, el mundo del deporte quedó conmocionado por una noticia que parecía imposible de creer. Tan solo 40 horas antes, Len Bias había sido seleccionado en la segunda posición del draft de la NBA por los Boston Celtics, un equipo que acababa de ganar el campeonato. La estrella de la Universidad de Maryland, de 22 años, era considerada por muchos ojeadores como el igual de Michael Jordan en cuanto a capacidad atlética pura. Su futuro no solo era prometedor, era deslumbrante. Tras ser elegido en el draft, Bias regresó a College Park, Maryland, para celebrar con sus amigos en la residencia universitaria. La celebración comenzó la noche del 18 de junio. Según los testimonios y los informes policiales, en las primeras horas de la mañana del 19 de junio, Bias y varios compañeros consumieron polvo de hadas en su suite del dormitorio. Para Bias, ese momento resultaría fatal. Alrededor de las 6:30 de la mañana, algo cambió. De repente, Bias sufrió una convulsión. Su cuerpo de 2 metros de altura se convulsionó violentamente y luego se desplomó en el suelo. Brian Tribble, uno de los amigos de Bias, llamó a los servicios de emergencia a las 6:32 de la mañana. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y encontraron a Bias inconsciente en el suelo. Intentaron realizarle reanimación cardiopulmonar mientras lo trasladaban rápidamente al Hospital Leland Memorial. Dentro de la sala de urgencias, los médicos trabajaron frenéticamente para reanimar su corazón. El polvo de hadas había provocado una arritmia cardíaca, un latido tan irregular y grave que la sangre ya no podía circular adecuadamente por su cuerpo. A las 8:55 am, después de que todos los esfuerzos de reanimación fallaran, Len Bias fue declarado muerto por arritmia cardíaca relacionada con el uso de polvo de hadas. A pesar de tener el físico de un deportista de élite, su sistema cardiovascular había sido desbordado por la sustancia. Len Bias fue declarado muerto, sin haber firmado su contrato con la NBA ni haber jugado un solo minuto profesional. Bisonte Vele. El 6 de julio de 2002, un catamarán de lujo llamado Hakuna Matata zarpó de Tahití hacia el Pacífico Sur con 4 personas a bordo. Al mando estaba Bison Dele, el exjugador de la NBA de 33 años que había renunciado a un contrato de 5 años y $36 millones apenas 3 años antes para dedicarse a una vida de aventuras. Le acompañaban su novia, Sorina Carlin, el capitán del barco, Bertrand Saldo, y el hermano mayor de Vele, Maïs Debord. Lo que comenzó como un viaje idílico por el paraíso pronto se tornó siniestro. La relación entre los hermanos siempre había sido tensa. Debord, cuyo nombre real era Kevin Williams, había vivido toda su vida a la sombra de su hermano menor, mucho más exitoso. Testigos informaron de tensiones entre ambos en los días previos a la partida. La tensión en la embarcación de 55 pies, aislada en la inmensidad del océano, se intensificó sin que hubiera posibilidad de escapar. A principios de julio, en algún lugar del Pacífico Sur, ocurrió algo terrible.
Las autoridades francesas teorizaron más tarde que se desató una confrontación violenta a bordo de la embarcación. Lo que sucedió exactamente sigue siendo incierto, ya que no sobrevivió ningún testigo que pudiera dar testimonio. El 20 de julio, Debord navegó el Hakuna Matata de regreso a Tahití, solo. Los otros 3 pasajeros, del Carlin y Saldo, habían desaparecido. Intentó hacerse pasar por su hermano y retirar grandes sumas de dinero de las cuentas de Vele. Cuando las autoridades se acercaron, Debord huyó a México y luego a California. El 27 de septiembre, tras enterarse de que era el principal sospechoso, Debord se administró una dosis letal de insulina y cayó en coma. Murió sin llegar a confirmar nunca lo que ocurrió en el catamarán. Las autoridades francesas creen que Vele, Carlin y Saldo fueron asesinados y sus cuerpos arrojados al mar. Pero las circunstancias exactas de sus muertes siguen siendo desconocidas. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Laurence Wright. El 19 de julio de 2010, el exjugador de la NBA Laurence Wright abandonó la casa de su ex-esposa en Collierville, Tennessee. El jugador de 34 años había jugado para 5 equipos de la NBA durante sus 13 años de carrera, ganando más de $55 millones. Estaba visitando Memphis para asistir al baby shower de su hermana y para llevar a sus hijos de vuelta a Atlanta. Nadie sabía que esa sería la última vez que se le vería con vida. Poco después de la medianoche, un operador del 911 recibió una llamada desde el móvil de Wright. La grabación captó el sonido de varios disparos. Se podía oír la voz de un hombre. El operador intentó obtener una ubicación, pero la llamada terminó abruptamente. A pesar de la llamada de auxilio, la grabación no fue priorizada de inmediato para su investigación. Cuando Wright no regresó a Atlanta, su familia presentó un informe de persona desaparecida el 22 de julio. La policía inició una búsqueda superficial, pero el avance fue lento. El 28 de julio, los buscadores encontraron el cuerpo de Wright en una zona boscosa cerca de Calais Cattle Road, al sureste de Memphis. Los forenses determinaron que había recibido varios disparos. Las heridas de bala y el lugar sugerían un homicidio. El caso se enfrió durante 7 años hasta que los investigadores descubrieron la impactante verdad. La ex esposa de Wright, Sarah Wright Robinson, había conspirado con un hombre llamado Billy Ray Turner para matar a su ex marido. La evidencia reveló que habían planeado el asesinato con antelación. El motivo: una póliza de seguro de vida de $1 millón que Sarah había contratado para Wright. En 2019, se declaró culpable de facilitación de asesinato en primer grado y fue sentenciada a 30 años de prisión. Drazen Petrovic. El 7 de junio de 1993, una de las estrellas internacionales más brillantes del baloncesto regresaba de jugar con la selección nacional croata en Polonia. El base de 28 años de los New Jersey Nets acaba de completar su mejor temporada en la NBA, con un promedio de 22,3 puntos por partido y una tasa de precisión en tiros de campo del 51,8%. Tras un torneo de clasificación para el Eurobasket 1993 en Wrocław, Polonia, Petrovic decidió saltarse su vuelo programado de regreso a Zagreb y, en su lugar, conducir a través de Alemania. Su viaje le llevaría por la Autobahn 9, una autopista famosa por no tener límites de velocidad en ciertos tramos. Petrovic no iba conduciendo. Iba sentado en el asiento del copiloto de un Volkswagen Golf rojo junto a Clara Zolanzi, una mujer con la que llevaba solo unas semanas de relación. Al volante, en el asiento trasero, iba Hilal Edabal, una jugadora de baloncesto turca. Aquella tarde había llovido intensamente cerca de Benkendorf, lo que generó condiciones peligrosas en la autopista, normalmente de tráfico rápido. La visibilidad era mala mientras viajaban hacia el sur a gran velocidad. Petrovic se había quedado dormido en el asiento del copiloto. Aproximadamente a las 17:20, se acercaron a un obstáculo inesperado. Un camión procedente de los Países Bajos que circulaba en sentido norte había dado un volantazo para evitar una colisión con otro vehículo. El conductor del camión perdió el control, atravesó la mediana de la autopista y se estrelló contra los carriles en dirección sur. El camión se detuvo, bloqueando los 3 carriles del tráfico hacia el sur. El conductor salió del vehículo e intentó avisar a los coches que se acercaban. En la carretera mojada y a gran velocidad, Zolanzi solo tuvo unos segundos para reaccionar cuando vio el camión detenido. Frenó y perdió el control del pequeño Volkswagen, que chocó contra el camión. El impacto fue muy fuerte. El mayor daño lo sufrió el lado del pasajero, donde estaba sentado Petrovic. Petrovic no llevaba puesto el cinturón de seguridad. La fuerza de la colisión lo expulsó del vehículo, causándole un traumatismo craneal grave. Los servicios de emergencia llegaron al lugar e intentaron reanimarlo, pero las heridas fueron fatales. Según el informe de la autopsia, Petrovic murió en el impacto debido a graves heridas en la cabeza. Tanto Zolanzi como Edabal sobrevivieron al accidente, pero sufrieron heridas graves. Edabal sufrió una grave pérdida de memoria y nunca volvería a jugar al baloncesto. Evla Gris Singh.
El 17 de agosto de 2007, el exjugador de la NBA Eddie Griffin condujo su SUV Nissan por las calles de Houston, Texas. El joven de 25 años había sido considerado en su momento como una de las mayores promesas del baloncesto, seleccionado en el 7º puesto del draft de la NBA de 2001. Pero su carrera se había visto truncada por problemas personales, incluyendo luchas contra el alcohol. Esa noche resultaría ser la última para él. Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, el vehículo de Griffin se acercó a un paso a nivel en la cuadra 5300 de Landale, en el sureste de Houston. Cuando Griffin se aproximaba a la intersección, las señales de advertencia estaban activadas, las barreras del paso estaban bajadas, las luces rojas parpadeaban y las señales de advertencia sonaban, alertando de la llegada de un tren de mercancías de Union Pacific. Según las autoridades, el todoterreno de Griffin atravesó la barrera y se metió en la trayectoria del tren que se aproximaba. La locomotora chocó contra el vehículo de Griffin. El todoterreno estalló en llamas tras el impacto. El impacto y el posterior incendio resultaron mortales. Griffin murió en el lugar de los hechos. El fuego calcinó su cuerpo hasta tal punto que los investigadores no pudieron identificarlo durante 4 días. Más tarde, los forenses utilizaron registros dentales para confirmar su identidad. Los informes toxicológicos revelaron que su nivel de alcohol en sangre era de 0,26, más de 3 veces el límite legal en Texas, que es de 0,08. La oficina del médico forense del condado de Harris determinó que Griffin murió a causa de múltiples traumatismos. Sus lesiones incluían 2 pulmones colapsados, el hígado y un riñón lacerados, 4 costillas rotas y quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Brice DeJean-Jones. El 28 de mayo de 2016, el novato de la NBA Brice DeJean-Jones llegó a Dallas, Texas. El escolta de los New Orleans Pelicans, de 23 años, estaba de visita para celebrar el primer cumpleaños de su hija junto a su novia. Se alojaban en el complejo de apartamentos Camden Belmont. Su novia vivía en la 4ª planta, y esta era la primera vez que DeJean-Jones visitaba su nuevo piso. Este diseño desconocido resultaría fatalmente confuso. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, DeJean-Jones regresó al complejo tras salir a caminar después de una discusión con su novia. Su novia y su hija estaban dormidas en el apartamento de la 4ª planta. Desorientado en el edificio desconocido, DeJean-Jones fue por error a la 3ª planta en vez de a la 4ª. Las distribuciones eran parecidas y, en su estado de confusión, se acercó a lo que pensaba que era la puerta de su novia. En realidad, estaba un piso más abajo. Al no poder entrar, DeJean-Jones empezó a patear la puerta. Tras varias patadas fuertes, el marco de la puerta se astilló y la cerradura cedió. Lo que DeJean-Jones no sabía era que ese apartamento pertenecía a un hombre que nunca le había visto, un desconocido que ahora se despertaba sobresaltado por el violento sonido de su puerta principal siendo derribada en plena noche. El residente, sobresaltado, cogió su pistola de la mesilla de noche. Cuando DeJean-Jones entró en el apartamento y empezó a gritar buscando a su novia, se acercó y pateó la puerta del dormitorio hasta abrirla. El residente, que había llamado pero no recibió respuesta, pensó que la persona que estaba entrando pretendía hacerle daño. Disparó su pistola a través de la puerta del dormitorio, alcanzando a DeJean-Jones en el abdomen. A pesar de sus heridas, DeJean-Jones logró salir del apartamento. Se desplomó en un pasillo al aire libre. La policía llegó y lo trasladó a un hospital, donde murió a causa de sus heridas. Según un informe del vicepresidente senior y director de seguridad de la NBA, no se presentaron cargos contra el residente del apartamento. Según la ley de Texas, a una persona se le permite usar fuerza letal para defenderse en su hogar. Malik Sealy. El 20 de mayo de 2000, el base de los Minnesota Timberwolves, Malik Sealy, regresaba a casa en coche después de una celebración. El jugador de 30 años acababa de asistir a la fiesta de cumpleaños número 24 de su compañero Kevin Garnett en un restaurante local. Eran más de las 4 de la mañana cuando Sealy circulaba hacia el norte por la autopista 100 en su lujoso todoterreno. La carretera estaba casi vacía a esa hora. Sin que Sealy lo supiera, un hombre de 43 años llamado Soxangwana Pengsin conducía en dirección contraria, pero no iba por el carril opuesto. La camioneta de Pengsin circulaba en sentido contrario por la autopista 100. Había pasado la noche bebiendo. Los análisis de sangre revelarían más tarde que su nivel de alcohol en sangre era de 0,19, casi el doble del límite legal en Minnesota en ese momento, que era de 0,1. Los 2 vehículos chocaron de frente. El impacto fue brutal. Sealy murió a causa de heridas en la cabeza y el pecho durante la colisión. Ninguno de los conductores llevaba puesto el cinturón de seguridad. El airbag de Pengsin se activó, pero el todoterreno de Sealy no tenía airbag. Pengsin sobrevivió al accidente con heridas en la cabeza y el pecho y fue hospitalizado en estado grave. Según la policía de St. Louis Park, Sealy ya estaba muerto cuando llegaron al lugar del accidente sobre las 5 de la mañana. La patrulla estatal de Minnesota arrestó a Pengsin el lunes 22 de mayo. Fue acusado de operación vehicular criminal.
Ensign más tarde se declaró culpable de homicidio vehicular y fue condenado a 4 años de prisión, cumpliendo 3 años antes de ser liberado en 2003. La organización de los Timberwolves quedó devastada por la pérdida. Sealy había sido fundamental en la transformación del equipo esa temporada, ayudando a Minnesota a lograr el mejor récord de su historia con 50 victorias y 32 derrotas. En su honor, los Minnesota Timberwolves retiraron su camiseta con el número 2. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y asegúrate de suscribirte.